visto las enfermedades desaparecerse. He visto a los yugos pudrirse. He visto barreras caerse. He visto a Dios en tus problemas siempre detenerse y moverse. Yo he visto a Dios quitar tristeza y poner su alegría. Yo he visto que a los moribundos también les da vida. He visto que quita el dolor. Lo he visto sanar mis heridas. He visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida. He visto que cuando oraba Él derramaba su gloria, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. He visto a Dios hacer posible lo que es imposible a la mente humana. También en medio del desierto lo he visto dar agua. Poder donde no hay le agrada, responder cuando tú lo llamas. Yo he visto a Dios decir presente cuando confieso sin exclamar. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. Él quita el dolor en medio de tu dificultad. Él extiende fuerzas cuando ya no puedes más. Él extiende mi brazo en medio de tu mar, y en calma la lluvia y la tempestad. Él siempre dice puedes continuar contigo y sanar. Lo he visto quitar el dolor, lo he visto sanar mis heridas. He visto sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. Hola, buenas noches, queridos hijos del Ministerio de Mir, querida familia y queridos amigos que en esta noche están conectados a esta transmisión del día 24 de marzo. Hoy día feriado, quizás has descansado en este día, los que quizás muchos pudieron descansar, quizás a otros, por más que sea feriado, les tocó trabajar, pero hoy estamos aquí nuevamente, un día más de culto a nuestro Dios. Agradecidos por este día, agradecidos por este tiempo, así que damos gracias al Señor. Estamos transmitiendo hoy desde nuestro hogar. Hacía mucho tiempo, hoy me recordaba con el pastor Brian que la última vez que transmitimos desde aquí fue los viernes de las trasnoches en el mes de diciembre, terminando este año 2020 que pasó para comenzar este 2021 que ya estamos transitando. Así que ya casi estamos terminando el mes de marzo, mes 3. Nos estamos preparando
para celebrar las Pascuas que se aproximan, las fiestas del Señor, primera fiesta del Señor, que en lengua hebrea es Pesaj, pero que también es traducida a nuestro idioma español como Pascua, pasar por alto. Y sabemos que el Señor va a hacer cosas grandes, ya ha comenzado a hacer cosas grandes durante todo este año que hemos comenzado, y en este mes particularmente estamos viendo cómo la mano del Señor se está moviendo a nuestro favor y a favor de su pueblo. Y nos estamos preparando para el mes de abril, que va a ser un mes extraordinario. El Señor ya nos prometió que en el mes de abril, después de la celebración de la fiesta de Pesaj o Pascua, algo grande, tremendo va a pasar en el ministerio, a nivel ministerio y también a nivel persona. Nosotros como hijos de Dios y como cristianos, si no fuimos rebeldes, nos dijo el Señor, a su palabra, y hemos hecho la voluntad del Señor, vamos a ver cómo la mano de Dios en el mes de abril va a manifestarse tremendamente sobre nuestras vidas. Y también dijo el Señor que en el mes de abril ese espíritu faraónico va a caer en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es el espíritu faraónico? Prepárate, porque en el mes de abril se va a ministrar. Uno de los tópicos durante el mes va a ser especialmente cómo derrotar al espíritu faraónico, entre otros temas que vamos a estar ministrando. Pero hoy me quiero referir a uno de los puntos de esta palabra profética para este mes, que es: examina tu ofrenda en todos los aspectos. Quizás tú ahí viste en el título que este mensaje lleva por título Mis ofrendas ACC. Vos sabés que a mí cuando me enseño me gusta a veces poner como siglas para que nos quede grabado luego en la memoria y en el corazón esas palabras, ¿no? Mis ofrendas ACC. Y vamos a decir, apóstol, ¿y qué son mis ofrendas ACC? Como la palabra profética, uno de los ítems de la palabra del mes de marzo es examinar nuestras ofrendas en todos los aspectos. El Señor me llevaba a examinar mi ofrenda en actitud, calidad y cantidad. Actitud, calidad y cantidad. Vamos a ver qué significa la palabra ofrenda o qué es ofrendar. Todos sabemos que ofrendar es dar algo que no me cueste. El Señor fue ofrendado como ofrenda de olor fragante. Dice ahí en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 2 que el Señor se entregó como ofrenda. El Padre dio a Cristo como ofrenda en olor fragante, como ofrenda de sacrificio. Cuando hablamos de ofrenda hablamos también de sacrificio, y Cristo fue el sacrificio vivo, aquel cordero que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para la salvación de nuestra alma, para la sanidad de nuestro cuerpo, pero también para la bendición de la prosperidad económica, espiritual, física y familiar. Sabemos que siempre hemos enseñado que cuando hablamos de la palabra prosperidad no se refiere esa palabra en sí misma a sola la parte económica. Prosperidad es salud completa. Y cuando hablamos de ofrenda también significa que es el acto en el cual se presenta algo con el propósito de adoración a Dios. Cada vez que yo traigo mi ofrenda al altar o le ofrezco ofrenda de sacrificios de alabanza, porque hay diferentes tipos de ofrenda, no solamente hay ofrendas monetarias, sino que hay ofrendas de alabanza, ¿no es verdad? Dice que la alabanza es fruto de labios, es una ofrenda de nuestro corazón, que salen de nuestros labios para alabar y exaltar el nombre de Cristo. Cada vez que yo alabo al Señor, le estoy exaltando y le estoy entregándole ofrendas de alabanza, sacrificio de alabanza. Y cuando hablamos de ofrenda, también la ofrenda habla del corazón. Por eso esta ofrenda que dice que tenemos que examinar en este mes nuestras ofrendas en todos los aspectos, en actitud, en calidad y en cantidad. Porque cuando hablamos ofrenda, uno ofrenda por la gratitud del corazón y la generosidad del corazón. Solo tenemos que entender, iglesia amada, que cuando hablamos de principios bíblicos de finanza, hay un fundamento, y el fundamento es dos cosas: fe y obediencia. No es obligación.
La palabra obligación tiene que salir de nuestro vocabulario y de nuestra mente y de nuestro corazón. La palabra es correcta. Yo ofrendo por fe, ofrendo por gratitud, ofrendo por generosidad de mi corazón, no por obligación. Esa es la actitud correcta, porque estamos hablando de actitud, primeramente, que es el punto número 1. Yo ofrendo con un corazón correcto, con una actitud correcta. Me presento al Señor porque le creo a su palabra, porque su palabra dice: no te presentarás al Señor con las manos vacías. Yo ofrendo porque reconozco que el Señor es dueño absoluto de todas las cosas y que yo soy su mayordomo. Entonces yo creo a su mayordomía. Es ser un mayordomo fiel. ¿Qué es un mayordomo? El que está a cargo de los bienes que se le dio a administrar. Entonces yo reconozco al Señor como mi Señor. Y cuando yo digo que Cristo es mi Señor, yo estoy diciendo que Cristo es mi amo, mi dueño absoluto. Y cuando yo digo que el Señor es mi dueño y es mi amo, es dueño de mi vida, es dueño de mi corazón, es dueño de mi alma, es dueño de mi cuerpo, pero también es dueño de los bienes que Él me da a administrar. Y la Biblia habla sobre la mayordomía. Dice que había un mayordomo fiel, pero que hubo también un mayordomo infiel. Pero si nosotros vemos que siempre la fidelidad al Señor es la única manera que el Señor trae recompensa a esa vida, por fidelidad, por amor, por gratitud, por fe y por obediencia. Por eso nosotros, para comenzar a ofrendar correctamente y a cumplir con los principios de finanzas bíblicos, lo que nosotros tenemos que hacer es renovar el espíritu de nuestra mente con un pensamiento que no es por obligación, sino es por fe, es por amor, es por obediencia a su palabra. Y ahora vamos a ver un ejemplo muy claro que quizás muchos conocen, que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. Génesis 4 del 3 al 5. Dice así la palabra del Señor: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esta fue la primera ofrenda que se presentó, la ofrenda de Caín y de Abel. Y dice que aconteciendo que andando un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Del fruto, no se sabe qué frutos trajo y de qué cantidad o calidad la trajo. Y dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de los más gordos de ellas. Y acá podemos ver dos cosas. Abel no improvisó su ofrenda. La Biblia especificaba qué calidad de ofrenda era. Por eso te dije, en mis ofrendas ACC, actitud, calidad y cantidad. Porque dice que Abel trajo de los primogénitos. Sin embargo, dice que Caín trajo de los frutos de la tierra. Y no especifica qué fruto. Yo me imagino que Caín improvisó esa ofrenda. Agarró lo primero que tenía. Pero Abel, yo pregunto dónde están los Abeles en estos tiempos, aleluya. Dios quiera que hayamos muchos Abeles en este tiempo. Dice que Abel trajo de lo primogénito, aleluya, de lo primero. Dice, y de lo más gordo. Abel no improvisó la ofrenda, Abel la preparó. Número 1. Trajo lo primogénito, lo primero, decir conmigo lo primero.
Eso habla de la calidad, ¿no es verdad? Y de lo mejor, de lo más gordo. Habla de la cantidad, pero también habla de la actitud del corazón. Y acá hay una observación muy importante, porque dice el Señor, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. No miró solamente el Señor la ofrenda de Abel, miró primeramente a Abel y a su ofrenda. Y después dice, y la ofrenda suya. Y después dice que miró a Caín y a su ofrenda. Y no me podés decir, pero apóstol, ¿qué significa? ¿Por qué miró? Porque el Señor no miró primeramente la ofrenda. Él miró a la persona con la actitud que traía su ofrenda. ¿Y saben dónde dice esto? ¿Qué es lo que miró? ¿Por qué Dios miró el corazón de Abel y después miró su ofrenda y le agradó la ofrenda de Dios? No solamente por la actitud de su corazón y no solamente por la cantidad ni la calidad. En el libro de Hebreos 11:4, Abel aparece en la lista de los héroes de la fe. Cuando el apóstol Pablo enseña lo que es la fe, por eso te dije que todo lo que nosotros le damos al Señor, según nuestras finanzas bíblicas, no es por obligación, es por fe, es por obediencia y es por amor. Ahí en el libro de Hebreos capítulo 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Mirá lo que hizo la actitud del corazón de Abel. Lo que Dios vio en el corazón de Abel fue su fe y luego miró su ofrenda. Pero la ofrenda era resultado de la fe de su corazón. Por eso Abel no improvisó su adoración, porque ofrendar es adorar a Dios también. Él vino con adoración real y genuina delante del Señor. Él no improvisó la ofrenda, él la preparó. Yo me imagino a Abel yendo ahí al corral de sus animales, porque dice que Abel era pastor de ovejas y Caín era agricultor. Él trabajaba la tierra, sembraba la tierra, mas Abel cuidaba el ganado. Yo me imagino a Abel entrando ahí en ese corral y ahí buscando de entre todas sus crías y de entre todos sus animales. Dice que lo primero, se ve que es algo que le había nacido a uno de sus animales, y de lo más gordo, calidad, cantidad, actitud del corazón. Él no improvisó la ofrenda, él la preparó. Nosotros hemos aprendido en Casa de Mir a preparar nuestras ofrendas, aleluya, a preparar nuestras ofrendas con anticipación. Yo cada domingo antes de salir a la casa del Señor preparo mi ofrenda, y muchas veces te he enseñado que aún el Señor muchas veces ha hablado a mi corazón, como a muchos de los miembros de la familia pastoral, o como a ti te ha pasado. Dios ha hablado a nuestro corazón y el Señor ha cambiado la cantidad y ha cambiado la calidad de su ofrenda. ¿Por qué? Porque Él probó nuestro corazón y probó nuestra fe, aleluya. Por eso cuando el Señor vio cómo Abel se acercó con esa ofrenda delante de su presencia, Él no miró solamente la ofrenda, Él dice que miró a Abel y miró a su ofrenda, y luego vio a Caín y vio a su ofrenda. En Abel vio la calidad, la cantidad, pero vio la fe. Por eso Abel fue contado y está en la lista del capítulo 11 de Hebreo, porque el capítulo 11 de Hebreo habla de los héroes de la fe, los que marcaron historias y quedaron en la historia por la fe. Y él dice ahí en el libro de Hebreos 11:4, dice que Dios dio testimonio y da testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Porque todavía seguimos hablando de la ofrenda de Abel, y cuando damos un ejemplo de ofrenda en el Antiguo Testamento, nadie puede pasar por alto la ofrenda de Abel. Ahí comenzó el todo, en todos y por todos. Yo te pregunto, iglesia amada, yo te pregunto, ¿con qué actitud tú vienes al alfolí del Señor? ¿Con qué calidad y con qué corazón tú preparas tus ofrendas delante del Señor? No solamente en la parte monetaria, ¿cómo preparas tu corazón para adorar al Señor? ¿Cómo preparas tu vida para presentarte delante del Señor? ¿Cómo preparo yo mi vida para presentarme delante del Señor? El día domingo el Señor nos ministraba acerca de la actitud del corazón, y que el Señor aprobaba o
o desaprobaba según la actitud de nuestro corazón. Dios también aprueba o desaprueba muchas ofrendas muchas veces, porque Él ve la actitud del corazón. Él ve con qué corazón se acerca esa persona a traer al alfolí su ofrenda en gratitud al Señor, porque las ofrendas hablan de la gratitud y la generosidad del corazón. Aleluya. Por eso yo ruego al Señor que en este mes de marzo haya una transformación de corazón y haya un renuevo en el espíritu de nuestra mente, para que a partir de ahora tengamos conciencia cuál es la revelación correcta para presentarnos con ofrendas delante del Señor. No es agarrar un billete, no es agarrar cualquier cosa y decir, bueno, acá estoy, y venir delante del alfolí. No. Yo creo que en esta noche, en esta palabra profética del mes de marzo que dice, examina tus ofrendas en todos los aspectos, en actitud, en calidad y en cantidad, creo que a partir de este mensaje nuestra actitud va a cambiar, y cuando la actitud cambia, inmediatamente cambia la calidad y cambia la cantidad. Aleluya, porque la cantidad habla de la confianza al Señor y de la fe. Aleluya. Nadie te puede obligar lo que tú tienes que dar. Nadie te puede obligar. Sabes que yo entiendo que muchas veces la iglesia de Cristo, al hablar de la iglesia de Cristo, hablo no solamente del ministerio de Mir, de su iglesia. Yo sé que muchas veces se ha manipulado el tema finanza, se han aprovechado en el tema finanza, y la gente muchas veces ha quedado confundida, ha quedado herida, ha quedado saqueada, ha quedado, y perdóname la expresión, pero te ves una expresión fuerte, pero real. Muchas veces han sido como hasta violentado, como violado financieramente. Entonces la gente se ha decepcionado, y lamentablemente fue por la mala enseñanza o por la mala administración o testimonio de aquellos que han enseñado acerca de finanzas. Pero yo te estoy hablando de finanzas genuinas, de finanzas correctas, de finanzas de acuerdo al diseño y al corazón de Dios. Dios no mira solamente la ofrenda, Dios mira al que lleva la ofrenda. Ahí en el libro de Génesis lo dice bien claro, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué a Caín se le decayó el semblante? Se le mudó la cara, se le cambió la cara, porque él sabía con qué actitud había preparado esa ofrenda al Señor. Él sabía por qué lo había dado y cómo lo había dado, por eso no soportó cuando el Señor honró a Abel. Aleluya. Cuando Dios honró a su hermano, y todos sabemos la historia, fue tanto el enojo que lo llevó a matar a su propio hermano, a destruir a su propia sangre. No soportó que Dios haya honrado el corazón de Abel y haya honrado a su ofrenda, y el Señor se lo anticipó, porque le dijo: Caín, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Y cuando él asesinó a su hermano, dice que la sangre de Abel clamaba desde la tierra. Y el Señor busca a Caín y le pregunta: ¿Dónde está tu hermano? Y él vuelve a tener una actitud nuevamente incorrecta, porque él le dice al Señor, aún sabiendo lo que había hecho, él le dice: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Te lo voy a traducir al lenguaje sencillo, o te lo voy a traducir a lo que fuera el lenguaje nuestro de hoy. En otras palabras, Caín le contestó al Señor: ¿qué me preguntás a mí? ¿Qué me importa a mí dónde está mi hermano? Si tú eres Dios y lo sabes todo, porque así como exaltaste a Abel y exaltaste su corazón y exaltaste su ofrenda, entonces vos como Dios tenés que saber dónde está mi hermano. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Por eso, actitud, calidad, cantidad. Aleluya. Pero sin embargo, Abel fue colocado en la lista de los héroes de la fe. En Hebreos 11 se vuelve a recordar la ofrenda de Abel. Lo que había en Abel, que a Dios lo miró con agrado. Había fe. ¿Sabéis que la palabra agrado significa en el original mirar con favor?
mirar con favor. Cuando Dios vio la fe en el corazón de Abel, miró con favor su ofrenda. Por eso lo bendijo, por eso lo honró y por eso lo exaltó. Cuando vos y yo venimos al alfolí con nuestro corazón correcto y Dios mira nuestro corazón y mira nuestra ofrenda, cuando a Dios le agrada nuestra actitud del corazón y le agrada nuestra calidad y cantidad de ofrenda, no te estoy hablando de que vos tenés que llevar dinero, no, te estoy hablando de cantidad en cuanto a lo que vos vas a proponer en tu corazón darle a Dios, y de calidad de darle lo mejor, preparar esa ofrenda, no llevarla improvisada como Caín. Cuando Dios ve esa actitud, Dios halla en ese corazón fe, y esa ofrenda sube como sacrificio vivo delante del Señor, y el Señor la toma en cuenta y la bendice. Por eso el Señor dice, que luego vamos a leer más adelante, y tú lo sabes, Dios ama al dador alegre. Lo ama. ¿Por qué? Porque le ve la actitud del corazón y le ve la fe en su corazón. Aleluya. En el Nuevo Testamento hay un ejemplo de ofrenda que le haya agradado a Dios. Porque acá vemos en el Antiguo Testamento que la ofrenda de Abel le agradó al Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿habrá un ejemplo de una ofrenda que le agradó a Dios? Sí. Hay ejemplo. ¿Dónde? En Marcos 12, capítulo 12, versículo 41 al 44. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. ¿Quién estaba delante del arca de las ofrendas? El Señor. Jesús estaba sentado delante del arca de la ofrenda. ¿Y qué hacía el Señor? Miraba. ¿Qué hizo Dios con Abel? Miró a Abel y miró a su ofrenda. Miró a Caín y miró a su ofrenda. Jesús, su Hijo, también observaba, como observó el Padre, la primera ofrenda. Dice que él estaba sentado delante del arca de la ofrenda y miraba. Decía el Señor, mira, observa cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre. ¿Quién vino? Una viuda pobre. No vino cualquier persona, vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Estudiando acerca de cuáles eran las 2 blancas o qué era un cuadrante, en la época de Jesús el dinero era de metal. Había monedas de oro, monedas de plata y monedas de cobre. El oro, como todos sabemos y nos damos cuenta, era el metal de más valor. Luego seguía la plata y luego seguía el cobre, que era el material de menos valor y de menos calidad. Y las blancas o el cuadrante eran monedas de cobre. Y vos sabés que no tenían, esto es extraordinario, porque esas monedas no tenían mucho peso, porque el oro y la plata pesaban mucho más que el cobre. Por eso, ¿sabés cómo hacía el pueblo? No es como ahora nosotros que manejamos dinero de billetes. Entonces venimos con nuestras manos al alfolí, o de acuerdo a cada ministerio como acostumbran a ofrendar. Y no se siente ningún peso, ningún ruido. Cada uno viene o trae en un sobre, como estamos haciendo este tiempo de pandemia. Preparamos, no se siente en el alfolí el ruido. Pero en esa época, en el arca, el pueblo no se acercaba y entregaba la bolsita con sus monedas de metal, sino que ellos abrían la bolsa y tiraban la bolsa desde arriba al arca. Y según el metal, el valor del metal era el ruido que hacía. Por eso los sacerdotes sabían cuando eran monedas de oro, cuando eran monedas de plata y cuando eran monedas de cobre.
Por eso el Señor, cuando ve a la viuda, ella habrá tirado, porque todos dice que tenían como una bolsita, no que llevaban el dinero así en la mano, no, era una bolsita que se colgaban en sus vestiduras. Y cuando llegó al arca, yo me imagino a esta mujer, sus únicas monedas de cobre, el metal que menos pesaba y el que menos ruido hacía ante los ojos y los oídos del sacerdote, pero ante el Señor, aleluya, ante el Señor esa ofrenda de esta mujer pesó, aleluya. ¿Y sabes por qué pesó? Porque el Señor pudo haber dicho esta viuda, pero dijo esta viuda pobre. ¿Sabes por qué? Porque los israelitas calificaban a la gente por la posición económica y por el nivel que tenían. Para ellos lo más bajo eran los perros. Por eso muchas veces vas a encontrar en la Biblia la expresión y los perros estaban fuera. Y los perros estaban fuera. Después de los perros venían los lisiados, venían los leprosos. Los leprosos que eran menospreciados, venían la mujer que tenían problemas de flujo de sangre, como hemos visto el milagro de la mujer del flujo de sangre. Luego venían las prostitutas, venían las mujeres adúlteras, y luego sobre ellos, uno de los niveles más bajos era la viuda, y más bajo era, vamos a decir, pero ¿qué tiene de malo ser viuda? Ellos no solamente a la viuda la calificaban por no tener marido, sino la calificaban a esa viuda, qué bienes el marido la había dejado y en qué condición la había dejado el marido. Había viudas que estaban en buena posición, que sería como la clase alta nuestra. Había viudas que estaban en la clase media, pero había viudas que estaban en la clase baja y otras estaban en la misma pobreza. Por eso el Señor dice, y vino la viuda pobre. Encima de viuda, dentro del nivel de la viuda, ella era una viuda que ni siquiera su marido le había dejado algún bien o algún sustento cuando partió de esta tierra. Pero sin embargo ella, dice el Señor, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de los que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, aleluya, todo su sustento. Esta viuda estaba en la parte socioeconómica más bajo, pero el Señor la exaltó porque Él miró el corazón de esta viuda y dice que ella dio todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Por qué? ¿Sabes por qué ella dio todo su sustento? Porque ella sabía quién era su sustento. Aleluya. Porque ella sabía quién era su sustento. Por eso dio todo lo que tenía, todo su sustento. Porque ella sabía que a quien estaba ofrendando, Él era su sustento. Él era su Yahweh Shireh, su Dios proveedor. Aleluya. El que proveyó, el que provee y el que proveerá. Gloria a su nombre. Por eso el Señor la exaltó. Y vos fíjate que todos los que tuvieron actitudes correctas en su corazón, el Señor hizo escribir la historia acerca de ello. Pasaron 2021 años y nosotros todavía seguimos hablando de la excelencia de la ofrenda de Abel. Y Abel quedó como héroe de la fe. Pasaron 2021 años y todavía se sigue hablando de la viuda, de la pobre viuda que dio todo lo que tenía, todo su sustento, porque ella sabía quién era su sustento. Yo te pregunto, iglesia, ¿tú sabes quién es tu sustento? ¿Sabes por qué los ricos daban de lo? Jesús dice, estos dieron de lo que les sobraba, porque ellos tenían la confianza en su sustento. Ellos sabían que tenían dinero. Ellos sabían que no les hacía nada dar 30 monedas de plata, 20 monedas de plata, 10 monedas de oro, porque ellos sabían su sustento, sabían su nivel. Pero esta mujer sabía que su sustento era el Señor, Dios Todopoderoso. Porque una cosa es dar cuando nosotros sabemos el sustento,
Pero otra cosa es dar con fe, cuando sabemos que de dónde viene nuestro sustento. ¿Quién es nuestro sustento? Por eso David dijo, el Señor es mi pastor y nada me faltará, porque el Señor es mi pastor. Cuando tú sabes quién es Dios, cuando tú sabes a quién adoras, tu ofrenda será examinada por ti mismo en actitud, en calidad y en cantidad. Pastor, ¿y qué medida debemos dar? ¿Qué medida debemos dar? ¿Hay una medida? Segunda de Corintios 9:7 es claro. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces la respuesta sería, ¿qué medida debemos dar? ¿Hay una medida que yo tengo que dar? No. Cada uno dice, dé como propuso en su corazón, no con tristeza, dice el Señor, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y uno dice, gloria a Dios, aleluya, qué bueno. Entonces yo puedo darle de lo que yo siento. Si yo siento esto, bueno, es esto. Pero mirá lo que dice el versículo 6. Porque para entender el texto, siempre te enseñamos que tenés que leer sus contextos. Pero el versículo 6, antes que el apóstol Pablo, porque a los corintios Pablo les enseñó acerca de cómo y qué debían ofrendar delante del Señor. Y les daba ejemplo. Y la iglesia que más ofrendaba y que de la manera que más correcta lo hacían eran los macedonios. Que ahora lo vamos a ver. La iglesia de Macedonia era la iglesia que más exaltaba al Señor en sus ofrendas, en sus dádivas. Eran sumamente generosos con el Señor. Pero dice que eran los que menos tenían, pero los que más daban. Aleluya. Eran los que menos tenían, pero eran los que más daban y los que más rompían los límites. ¿Qué medida debemos dar? ¿Sabes qué? Dios nos habla de medida, pero el apóstol Pablo, cuando le enseña a los corintios la manera correcta de dar y de sembrar y de ofrendar, en el versículo 6 de 2 de Corintios 9 dice, pero esto digo, dice el apóstol Pablo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aleluya. Acá habla de calidad y habla de cantidad. No hay una medida. La medida la decidís vos, pero ¿sabés cómo la vas a decidir? De acuerdo a tu fe, de acuerdo a la gratitud de tu corazón y de acuerdo a tu generosidad. Pero dice el Señor, por la boca del apóstol Pablo, que según la medida que yo doy, será la cosecha. Según la medida, será la cosecha. Pero el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y ahí luego dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios amó a Abel y lo exaltó y lo bendijo, porque vio el corazón de Abel y vio la ofrenda de Abel. Dios amó a la viuda pobre, porque vio el corazón y la ofrenda de la viuda. Aleluya. Que ella dio todo lo que tenía, todo su sustento, porque ella sabía quién era su sustento. Aleluya. Gracias, Padre. ¿Y cuál es el resultado de dar a Dios con calidad? La ofrenda. ¿Cuál es el resultado de dar con calidad la ofrenda a Dios? Mirá, Filipenses 4:19 dice esto. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y todos decimos a este versículo, amén. Y muchas veces oramos bajo esta promesa. Señor, tú suplirás todo lo que me falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, yo sé que tú me vas a suplir porque en Cristo están las promesas. Sí,
Pero acá volvemos a la misma enseñanza que Corintio, para que el apóstol Pablo le declare a los filipenses: mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuevamente tenemos que ir desde el versículo 16 al 18. Pablo, a partir del versículo 16, le empieza a decir a los filipenses: pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo por abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y ahí luego sí les da la bendición. Por eso mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. ¿Por qué Pablo a los filipenses los bendice? Porque ellos enviaban su ofrenda con una actitud correcta. Y no solamente enviaban ofrendas para adorar a Dios, mandaban ofrendas para el Señor y también ofrendas para su pastor. Pablo dice: me supliste en todas mis necesidades y me mandaste una y otra vez. Mirá, la iglesia de Filipo era una iglesia incansable, era una iglesia que sembraba y sembraba y sembraba. Aleluya. Por eso él les dice: mi Dios, yo les puedo asegurar que mi Dios, yo el domingo estuve ministrando finanzas bíblicas en Campana también, y le puse como título al mensaje en la iglesia de Campana: Dios no se queda con el vuelto de nadie. Y te puedo asegurar que Dios no se queda con el vuelto de nadie. Por eso Pablo le dice a los filipenses: yo les puedo asegurar que mi Dios les va a suplir todo lo que a ustedes les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si leemos esto en la versión Dios habla hoy, me encanta, porque a partir del versículo 16 dice: pues incluso estando yo en Tesalónica, más de una vez ustedes me enviaron ofrendas para mis necesidades. No es que yo esté cobrándoles nada. Lo que quiero es que ustedes lleguen a tener más en su cuenta delante de Dios. Acuso, recibo de todo y hasta tengo de sobra. Con lo que me enviaron por medio de Epafrodito, tengo más que suficiente. Lo que me enviaron fue como una ofrenda de incienso perfumado, un sacrificio que Dios recibe con agrado. ¿Cómo recibía Dios las ofrendas de la iglesia de Filipo? Con agrado, porque veía la actitud de su corazón, la actitud, la calidad y la cantidad. Con agrado. Por lo tanto, les dijo Pablo, mi Dios le dará a ustedes todo lo que les falte conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Gloria para siempre a nuestro Dios y Padre. Amén. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir en esta noche amén? Amén, amén. Mi Dios va a suplir todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Porque el Señor sabe que cuando yo me acerco al alfolí del Señor, yo me acerco como Abel, me acerco como aquella viuda. El Señor me ve mi corazón y ve mi ofrenda. Porque yo la preparo con adoración desde mi casa. Porque yo la doy sin temor, yo la doy sin obligación, yo la doy sin murmuración, yo la doy sin queja, yo la doy por la gratitud del corazón. Yo no improviso, yo preparo como Abel, yo creo quién es mi sustentador como la viuda, yo sé a quién le doy, a quién le entrego, porque le estoy adorando a aquel que tiene todas las cosas para darme, en lo espiritual, en lo psíquico, en lo material, en lo físico, en lo familiar, en lo ministerial. Mi Dios a quien amo, mi Dios a quien adoro, Él no me hará falta de ningún bien. Aleluya, porque cuando yo me acerco delante del Señor con mis manos, con sacrificio de alabanza, con mis manos con sacrificios de ofrenda, porque no me presento a Dios con las manos vacías, yo voy con esa actitud correcta delante del Señor, y cuando voy con la actitud correcta, Dios ve desde el cielo mi corazón y luego ve mi ofrenda. Pero cuando Él ve mi corazón, a Él se agrada. Él dice al Padre, Él le dice al Espíritu
Espíritu Santo y a los ángeles del cielo, acá hay un corazón que me está agradando, acá hay una ofrenda con olor fragante. Por eso Pablo decía, sus ofrendas, decía a los filipenses, sus ofrendas tienen olor grato, tienen olor a sacrificio delante del Señor. Sus ofrendas suben como un perfume delante de la presencia del Padre. Cuando usted da con el corazón correcto y yo doy con el corazón correcto, el Padre siente el olor al perfume de la ofrenda, como sintió cuando Noé bajó del arca e hizo sacrificio al Señor y presentó su ofrenda. El Señor dice que en la ofrenda de Noé sintió olor grato. Decí conmigo ahí donde está, hay olores que el Señor percibe. Aleluya, hay olores que el Señor percibe. Oh iglesia amada, y no solamente para el ministerio de MIR, para muchos que van a oír este mensaje o están oyendo de otros ministerios. Cuando tú te acercas al alfolí, cuando yo me acerco al alfolí con mis ofrendas, el Señor percibe el olor, y lamentablemente algunos les percibe olor de avaricia, olor de mentira, olor de desagrado, olor de murmuración, olor de queja, olor de cuantas cosas, pero también Él percibe esos corazones como Abel, como la viuda, olor agradable como los filipenses, ofrendas que agradan al Señor. Aleluya. Yo no sé qué olor tú te presentas delante del alfolí cuando pasas al alfolí de tu casa ministerial. Yo no sé qué olor tiene tu sobre cuando lo prepara. Yo no sé qué olor tú tienes, porque no solamente perfumar las ofrendas, literalmente es desde la actitud del corazón. Dice que cuando David presentaba ofrenda al Señor, dice que él echaba perfume de incienso a sus ofrendas y el humo era color azul. Y cuando el rey ofrendaba al Señor, el pueblo miraba y decía, es nuestro rey que le está dando ofrendas al Señor. Cuando lo hacían los sacerdotes, ellos lo hacían como estaban acostumbrados a hacerlo, y el humo era blanco y el pueblo sabía, son los sacerdotes que están dando ofrenda al Señor. Pero cuando subía el rey, aleluya, cuando subía aquel adorador, cuando subía el dulce cantor de Israel, el que se postraba delante del Señor, el que nunca se olvidó su posición de pastor de oveja, aquel que lo llevó al palacio, aquel que lo posicionó en el trono de Israel. Oh, yo siento la presencia del Padre esta noche. Cuando él subía delante de la presencia del Señor, él presentaba sus ofrendas con un corazón correcto. Él presentaba ofrendas con calidad y con cantidad delante del Señor. Él perfumaba sus ofrendas, y las ofrendas de David subían delante de la presencia del Padre. Pero también el pueblo daba testimonio y decía, nuestro rey está ofreciendo sacrificio al Señor, sacrificio al Señor. Oh santo, oh gloria a tu nombre, oh Rakashere Mesara Bahaye Meneye, oh Rabababashua Ramasaba Hayere Mekeshere Meneye, oh Remeshere Mesama Nahai. Qué olor, qué olor, qué olor, qué olor, qué olor yo presento delante del Señor. Qué perfume yo llevo delante del Señor. ¿Cuál es el perfume que el Señor puede oler cuando yo llevo mis ofrendas delante de su presencia? En este mes de marzo, que se me de examinar nuestras ofrendas en todos nuestros aspectos, en la actitud, en calidad y en cantidad. Aleluya. Yo te lo digo desde el corazón para todos aquellos que están oyendo. Cambia tu mentalidad. Vos pensás, muchas veces la gente piensa que se lo da al hombre, si bien la Biblia dice que no somos los hombres mortales, que somos los administradores de los bienes que el Señor pone en nuestras manos, pero tú se las estás dando al Señor, tú se las estás entregando al Señor, si es que das con una actitud correcta, con un corazón correcto, sin miedo, sin temor, la das por fe, porque le estás dando a quien sabes que es tu sustento, como la viuda, le estás dando como Abel, no de lo improvisado como Caín, le estás dando de lo mejor, de lo primero. Preparar desde tu corazón, y cuando das la ofrenda, ya desde tu casa, a esa ofrenda le agregaste adoración, le agregaste gratitud, aleluya, la meciste delante del Señor. Por eso el Señor derrama en muchos, cuando Dios huele esas ofrendas, a esas personas se les cumple la promesa de Filipenses 4:19, mi Dios les suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que tiene confianza en su medida.
Tienen confianza en el resultado de su trabajo y está bien. Está bien, pero hay otros que tienen resultados porque confían más allá de sus fuerzas. Porque confían más allá del sustento que saben que pueden ganar con el sudor de su frente. Por eso esa gente que da con corazón correcto, la tierra no le produce cardos y espina. La tierra le produce bendición. Todo lo que hacen prosperan. Todo lo que hacen prosperan. Hermano, cuando yo no prospero en algo, me tengo que examinar la actitud del corazón. Porque la palabra de Dios dice que Dios te lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Y verás a Dios en Sión. Sión es el monte de la manifestación del Señor. Cuando la gente no prospera y está estancada, tiene que ver y tiene que examinarse el corazón y la actitud del corazón. Cuando a vos tus labores y el resultado de tus labores te van para abajo, y tú me podrás decir la economía, me podrás decir muchas cosas, pero Dios es mucho más que la economía y la realidad de un país, de una situación económica, porque el Señor rompe todos los límites y todas las estructuras, porque si Dios lo dice, yo lo creo, y si yo lo creo, yo lo veo. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Y para terminar, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la ofrenda? ¿Sabe cuál es el propósito de la ofrenda? Lo que el rey David declara en el Salmo 37, 25 y 26. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. El propósito de mis ofrendas es que yo estoy asegurando bendición no solamente para mí, sino para mis generaciones también, para mis hijos y los hijos de mis hijos, hasta la cuarta y por 1000 generaciones. Mira, Deuteronomio 7:9, en palabra de Dios para todo dice así. Deuteronomio 7:9, palabra de Dios para todo, dice así: entonces reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios. Él es un Dios fiel que mantiene por 1000 generaciones su pacto y fiel amor hacia todos aquellos que le aman y obedecen su mandato. Es por obediencia, es por fe, es por amor, es por gratitud y es por generosidad de nuestro corazón. Nada, iglesia, es por obligación. Y la gente que hace las cosas por obligación o de mala voluntad, sin fe, a Dios no le agrada. Porque la Biblia es clara y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso hay gente que a veces no ve resultados, porque tendrá que examinarse la actitud de su corazón, porque lo que mueve la mano de Dios es la fe, y la fe es sinónimo de obediencia, confianza y fidelidad. Cuando vos buscas los sinónimos de fe, te vas a encontrar con estas palabras: obediencia, confianza y fidelidad a Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a orar para que en este mes de marzo, que ya casi está terminando, estamos a 24 de marzo, a 7 días, a una semana de terminar este mes, nos estamos preparando para celebrar nuestra primera fiesta al Señor, Pascua, Pesaj, de recordar la muerte y resurrección de Cristo. Y Cristo también en esa cruz no solamente trajo restauración espiritual, sino que trajo restauración financiera, física y espiritual, porque Él dice que se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Yo no sé tu corazón, yo no sé tu actitud, tú la conoces, pero este es el momento de examinar tu corazón. Este es el momento
de presentarte delante de la presencia del Padre. Y tú sabrás si tu corazón es como Abel, si tu corazón es como aquella viuda, o hay cosas o áreas de tu vida que el Señor tiene que arreglar. Si tú reconoces que hay áreas de tu vida que el Señor tiene que arreglar, recordad que estamos en el año de las oportunidades. Y cada oportunidad y cada mensaje que Dios da, ¿sabes lo que es cada mensaje? Es esa la oportunidad, la puerta de oportunidad. Dios viene con la palabra para darte la oportunidad y darme la oportunidad de arreglar con Dios lo que tengo que arreglar. Y este año los mensajes son claves. ¿Sabes para qué? Porque es el año de las puertas abiertas y el año de las oportunidades. Cada palabra que viene desde el altar, cada palabra que viene desde el altar es la oportunidad que Dios nos da para arreglar lo que tenemos que arreglar. Y si estamos en esa área bien, para seguir afirmándola con excelencia. Porque la palabra dice, el que esté firme, afírmese más y mire que no caiga. La palabra dice que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo del que debe tener. Examínate. Yo me debo examinar cada día como estoy delante del Señor. Mejorar lo que tengo que mejorar. Perfeccionar lo que me tengo que perfeccionar. Pero afirmar lo que a Dios le agrada para no cambiar. Oh, afirma lo que tengas que afirmar para no cambiar la actitud de tu corazón, para no cambiar la actitud de tu corazón, aleluya, porque tú podrás decir que estás escuchando este mensaje, oh, yo estoy bien, yo me siento como Abel, yo me siento como la vida, pero afirma esa certeza para que nunca tu corazón cambie, para que nunca tus pensamientos cambien, aleluya, afirma, porque el que esté firme, dice la palabra, fírmese más, porque mire que no caiga, aleluya, y cada uno no tenga un concepto más alto de sí mismo del que debe tener. Y si tú reconoces por la humildad de tu corazón que debes arreglar áreas de tu vida, ya sea en la espiritual, ya sea en la finanza, ya sea en actitudes de tu corazón, arregla con Dios, porque es el año de las oportunidades y es el año de las puertas abiertas. Oh, santo, santo, santo. Y cuando Dios suelta la palabra, es la oportunidad que Dios nos dio. O la tomarás o la dejarás. Será tu decisión. Pero recuerda que el libro de Romanos capítulo 2 versículo 1 dice y me dice y te dice y dice la iglesia de Cristo, oh hombres, quien quiera que seas tú, eres inexcusable, porque una vez que el Señor nos dio la enseñanza, nosotros dejamos de ignorar la verdad, y cuando conocemos la verdad, o la verdad te hace libre, o la verdad tú la desechas y sigues caminando como tú quieres. Pero el día de mañana, vos y yo seremos inexcusables delante de Dios. Que Dios te bendiga en esta noche. Padre, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, por este mensaje, porque está dentro de la palabra del mes de marzo, Señor, examinar nuestras ofrendas en todos nuestros aspectos, mis ofrendas ACC, mi actitud, mi calidad, mi cantidad de ofrenda delante del Señor, lo que propone mi corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque tú amas al dador el alegre, que vaya como Abel, Señor, porque tú mirarás, Señor, mi corazón y mirarás luego mi ofrenda, Señor, y si mi ofrenda te agrada y mi corazón te agrada, tú nos exaltarás, nos bendecirás, nos honrarás, porque Dios honra a los que le honran, aleluya, Dios honra. Por eso tú en el libro de Malaquías capítulo 1 dices, si yo soy padre y ustedes son hijos, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Aleluya, aleluya. Padre, enséñanos a honrarte, enséñanos a honrarte en todas nuestras áreas, con toda nuestra vida, Señor, no solamente en lo espiritual, sino en todas las áreas, honrarte, Señor, con nuestra alma y nuestro espíritu y nuestra mente, pero honrarte también con nuestro cuerpo, pero también honrarte, Señor, con nuestras finanzas al Dios del cielo, sabiendo cómo esta viuda quiere nuestro sustento, a quien le damos nuestro sustentador, siendo como los filipenses, Señor, aleluya, y siendo como Abel delante de tu presencia, siendo como aquellos macedonios que rompían los límites,
Señor, pero daban con gratitud al corazón, Señor amado. Te damos gracias en esta noche, que el Espíritu Santo siga añadiendo a cada corazón, Señor, a esta palabra y les traiga más luz y más revelación, Señor, a través de esta palabra. Los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Que Dios te bendiga, iglesia amada. Nos estamos encontrando mañana presencialmente. Mañana no faltes. Es muy importante que asistas. Mañana en el día del tabernáculo de adoración y intercesión y oración profética vamos a tener también un tiempo de adoración, un tiempo de oración y de palabra, pero luego también tendremos una reunión especialmente para los hijos del ministerio de MIR. Te esperamos mañana 7:15 en punto. Comenzamos en el ministerio de MIR. Mañana reunión presencial de tabernáculo. No estará la puerta principal abierta, se entra por la puerta del costado. Ahí va a estar el portero, ahí esperándote para tomar tu temperatura y colocar tu alcohol en tus manos. Trae tu barbijo, como ya sabemos el protocolo. Dios te bendiga. Será hasta mañana a las 7:15 de la tarde en el ministerio de MIR. Buenas noches, que Dios te bendiga. Podré agradecer tanto amor que me has dado a mí.